Amén. Sin la ayuda de Dios nada se puede hacer. ¿Verdad? Entonces todo es posible si Dios está con nosotros. Este método, hermanos, es un método para lo personal importante. Me gusta mucho cuando se habla de la hermenéutica. Una rama de la hermenéutica a mí me gusta porque es el arte de la interpretación, el arte de poder estudiar, escudriñar y llevar verdad al punto donde dice la misma Biblia que es una delicia, ¿no? Meditar de día y de noche bajo los conceptos, preceptos, mandamientos, leyes que Dios ha dado a su pueblo. Sin duda, como somos un pueblo real, sacerdotes que Dios nos ha elegido para que anunciemos las virtudes, o sea, el poderío de Dios, su amor infinito a las naciones. Entonces venimos, ¿verdad?, a este lugar para poder cada día llevar a nuestro corazón una enseñanza en la cual podamos desarrollarnos así como personas y como cristianos, porque la idea de Dios es que haya un crecimiento en cada uno de nosotros. Entonces, ¿verdad? Y si eso es, creo, diría yo, el objetivo principal por la cual es como cuando alguien va a la escuela. O sea, la idea es que ¿quién no quisiera que su hijo tome una carrera? ¿No? La idea es que empieces, pero que no te quedes, ¿no? Y de que vayas creciendo, incluso graduarte, llegar a ser ya sea un licenciado, un abogado, un ingeniero, no sé, un científico, ¿no? Y ser el orgullo de la familia. Entonces siempre hay un por qué se estudia. Entonces yo creo que en las cosas de Dios también, hermanos. Amén. Ahí está ahí por qué estudiamos, porque queremos crecer en esto. La Biblia dice que la palabra nos lleva a una estatura para que seamos mejores en el área del evangelismo, en el área como persona. Eso no significa que no vamos a pasar procesos, tener incluso obstáculos. Esa es parte de la vida, pero lo importante es que la misma palabra dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. O sea, si guardamos esta palabra podremos pasar cualquier bache, dicen ahí en México, en Campeche, no sé si en todo lado de México, pero un bache, pasar cualquier obstáculo, poderlo brincar. Sin la palabra, hermanos, simple y sencillamente vamos a ir en la oscuridad, nos vamos a perder. Porque la palabra es el que limpia el camino, y dice David: lámpara es a mis pies tu palabra, que ilumina mi camino, el que alumbra mi camino. Aunque esté yo en momentos como oscuro y no hay, estoy en un callejón sin salida, así le dicen, hay un callejón sin salida y no sé cómo salir, pero viene la palabra y me ayuda para salir, porque como es nuestra lámpara y la que nos dirige, entonces, ¿verdad? Entonces a eso hemos venido, hermanos. Amén. Para cada día, ¿verdad?, limpiar nuestro camino, porque nuestra vida necesita cada día ser limpiado. Sí, dice, hay un texto de la Biblia que no lo tengo de memoria, solo me acuerdo que así como la ropa se lava todos los días, debemos lavar nuestra vida delante de nuestro Dios. Entonces, ¿y quién hace eso? Pues la palabra. La palabra es el que nos limpia, nos va, ¿verdad?, llevando para un camino y decir: oh sí, necesito cada día estar ponerme a cuenta con mi Señor, ¿no? Entonces dice la descripción, hermano: el presente módulo provee una herramienta de estudio bíblico, enseña cómo observar, interpretar y aplicar las verdades del reino a nuestro propio contexto, porque hoy lo que estamos viviendo son tiempos diferentes a los de Jesús, pero cada tiempo trae sus propios retos, y de acuerdo, dice, a nuestra realidad, capacitar al sembrador para realizar un análisis bíblico profundo y aplicarlo a su vida personal. Este es lo que maneja, hermano, el método inductivo. Maneja el observar, interpretar y aplicar. Porque, ¿qué quiere decir? ¿Y qué dice? Pero también está, ¿qué me quiere decir a mí? Porque la palabra de Dios no es para el hermano Timoteo, sino que primeramente para mí. O sea, si yo estudio la Biblia no es para aplicárselo a alguien. Voy a leer ese texto y para darle al hermano un llegue. No, es ¿qué me quiere dar Dios a mí? ¿Qué me quiere decir Dios a mí? Me habla a mí. Entonces yo le pregunto a Dios: ¿qué me quiere decir? Porque si la palabra de Dios, como que yo dijera: Dios, ¿qué me quiere decir a través de tu palabra? Entonces, ese es por el cual estudiamos, no es para hacernos un lado y después dejar que el país para el otro. No es para nosotros, que nos hable la palabra, porque la palabra nos quiere hablar. O sea, Dios es la palabra y nos quiere hablar a nuestra vida, ¿no? El índice. Dice que debemos entregar las tareas, pero vamos a ver más adelante, hermanos. Tenemos 4 sesiones. La primera sesión es introducción al método inductivo.
aquí lo que estaremos viendo hoy, dos secciones, el primero y el segundo, que tienen que ver con la observación e interpretación. Sección 3, aplicación contextualizada. Sección 4, ministerio a la niñez y a los jóvenes. Trae también aquí un apoyo, ¿verdad? Una herramienta para poder ser más efectivo en esa área, porque vamos a decir, es lo vital de la iglesia. Una iglesia con puros ancianitos, incluyendo, vamos a decir que ya, yo conocí iglesia con nomás dos, tres ancianitos, ya no se ve que hay vida, pues, porque la juventud es vida, es vital, hermano. Y yo lo digo porque también yo ya voy para esa edad y yo sé que van a llegar allá también mis hermanos, pero la juventud es vital, ¿no? O sea, hace ver que una iglesia tiene vida. Y así lo dicen los estudiosos, no se preocupan por eso también. O sea, eso no quiere decir, ¿no?, que no son importantes los ancianos, ¿no? También somos importantes, pero también la juventud es importante. En la Biblia hubo un Timoteo, hubieron muchos jóvenes, hubo un Juan el que incluso se recostaba en los pechos del Señor, porque era el más chico, el adolescente. Eso que todo eso, pues vamos a decir, un adolescente, pues de cierta forma, pues se gana el aprecio, ¿no?, de alguien, porque no, pues estás chico todavía, y más ver su creatividad, su disponibilidad, y tener una mentalidad de querer prepararse y para ser efectivo en las naciones y llevar un mensaje de salvación. O sea, pues ver que los jóvenes, entonces, siempre es vida, pues, en un grupo. Entonces siempre el grupo de Cristo ha estado, siempre han tenido la juventud, y ellos son los que han seguido, ¿no?, con el legado. Sección 1, introducción. Entonces vamos a entrar a la sección 1, hermanos. Sección 1, introducción al método deductivo, bosquejo. Aquí vamos a ver un bosquejo y vamos a ir a la Biblia, hermanos. Segunda a Timoteo 2:15. Vamos a leerlo. Timoteo 2:15. Lo voy a leer, dice así, hermanos. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Miren, hermanos, y este es un mandamiento. O sea, que cada uno de nosotros debe siempre procurar con diligencia ser aprobado delante de Dios. Y no solo eso, sino que tener un buen concepto de la palabra de Dios, o conocer los principios bíblicos, para que no seamos engañados y para que no engañamos a otros. Porque imagínense, tú estás engañado, vas a engañar a los demás, porque lo que te dice, por eso dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un agujero. Entonces es necesario que cada uno de nosotros tenga una claridad de lo que es la palabra de Dios, o cuál es el propósito. Y aquí le está diciendo el apóstol Pablo a su discípulo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque hoy estamos viviendo tiempos de la no sana doctrina, tiempos de los falsos. Hoy es lo que más ha vendido. Aquí a lo mejor en Omaha puede haber multitud de iglesias, pero si contamos cuánto hay de sana doctrina, vamos a encontrar muy pocos. Siempre ahorita está más desarrollado, porque estamos en el apogeo de las falsas doctrinas, y porque es una de las señales antes del fin. Entonces no podemos evitar eso, porque dijo Jesús: ¿cuáles serán las señales del fin? Cuando le preguntan a los discípulos, no, la primera señal dice que habrán falsos maestros, falsos profetas. Y estamos viviendo eso. Entonces es la primera señal de las cuales está muy bien, se tiene que cumplir. Entonces a nosotros que nos hicimos de la sana doctrina, pues ahí nos está diciendo: vamos a presentarnos ante Dios, un buen obrero. Es como que alguien contrata a un albañil y dice: soy un albañil, pero no conoce ni la cuchara, ni el flex, ni medir. Entonces, ¿cómo dices que eres albañil? Se supone que debes conocer la herramienta. Entonces, imagínense, estamos hablando de algo más importante que una herramienta: la palabra de Dios. Si no lo tienen, hermano, sigue ahí. Por eso está ahí, hasta donde está
en sangría, en negro, pueden ir pues anexando esa parte. Dice, es un método para estudiar la Biblia. Primero dice, concepto de método inductivo. Es un método para estudiar la Biblia. Eso sería un concepto del método inductivo. Según el diccionario dice, lo define. La inducción de la siguiente manera: razonamiento que va de lo particular a lo general de las partes del todo, de los hechos y fenómenos a las leyes, de los efectos a las causas. Miren qué interesante esto, hasta algo científico acá. Punto número 2, características. El estudio bíblico inductivo, inciso A, se examina detenidamente el pasaje antes de llegar a las conclusiones. Eso es importante, hermano. No podemos dar una conclusión si antes no hemos examinado bien, si antes no tenemos bien entendido a qué se está refiriendo la palabra de Dios. Por eso es muy importante, cuando se estudia la palabra de Dios, se tiene que estudiar el contexto de por qué se dijo el texto. Por ejemplo, hay un problema aquí, hermano, donde yo he escuchado a muchos predicadores, y no lo hacen de mala fe, sino porque no han entendido esa parte, o porque no leen el contexto, solamente van al texto y desarrollan ahí un mensaje, y eso es meterse en problema, porque entonces no estás dando lo que realmente la Biblia dice. Es que, por ejemplo, como que yo digo, oye hermano, es como que esta iglesia ya necesita una remodelación, y el hermano vamos a decir, hermano Mario puede sacar de contexto lo que dijo el hermano Saqueo que ya no sirve la iglesia. Entonces no está diciendo lo que yo dije, está diciendo otra cosa y me está metiendo en problema. Entonces a veces cuando se va a la verdadero que se dijo, entonces vamos a decir, por eso dice la palabra, que sea de verdad como es. O sea, no vamos a hablar por la palabra. Si hay un libro que se interpreta por sí solo, es la Biblia, es lo que hay que estudiar. Entonces hay un texto o una frase de la palabra de Dios cuando se usa mucho incluso para animar a los hermanos que estudian, y como digo, no se dice de mala fe, sino porque no se ha ido el contexto. Y se dice, como dijo Jesús, escudriñen la escritura porque ahí está la vida eterna. Y eso no dijo Jesús. Si nos vamos al contexto, Jesús está debatiendo con los principales sacerdotes, con los estudiosos de ese tiempo, con los fariseos, los más estudiados en leyes, en mandamientos. Y les está diciendo, ustedes interpretan la palabra y supuestamente la leen y la estudian, pero no pueden encontrar ahí al Mesías o al dador de la vida. Eso está diciendo Jesús, les está refutando. No les está diciendo, estudien la Biblia porque ahí está la vida eterna. No, les está diciendo que ustedes leen todos los días las leyes y la vuelven a pasar, pero no han encontrado la vida. O sea, yo soy la vida. Jesús les está refutando ahí. Y no está diciendo es para que no está motivando, sino que les está señalando. Ajá. Entonces, pero cuando no nos vamos al contexto, entonces, como dijeran ahí, un texto sin su contexto es un pretexto, y hacemos hablar a la palabra a lo que yo considero y no lo que está diciendo la palabra. Por eso es importante, antes de ir a la conclusión, hay que ir al texto y a su contexto. Se examina determinadamente el pasaje antes de llegar a las conclusiones. Eso es importante, hermanos, como ya le decía. Se estudia primero las partes para luego entender el todo, ¿sí? Porque también hay que ver a qué grupo se está hablando. Es como cuando generación de víboras, y dice, ahí estaba molesto el predicador porque les dijo generación de víboras, y por eso yo le digo a la gente, son generación de víboras. Pero hay que ir a ver a qué grupo de personas le dijo. A eso se refirió igual, de la misma manera a esos que supuestamente decían los que vivían en la sana doctrina, los que eran los grandes reverendos. No se lo fue a cualquier persona, o sea, por qué lo dijo y a quiénes le dijo. Y no lo podemos entonces utilizar, y por eso yo agarro y le puedo tratar así a todo el pueblo. Y no, el Señor tuvo cuidado de eso. O sea, hubo ciertas personas, como por ejemplo llegó a llamar perrillos o perros, pero ya se referían a falsos. No tuvo que hablar a la gente que ni conocimiento tenía, pues ni caso tenía que le dijera, pues a esos que se sentían que conocían y a la vez no sabían nada, que se hacían eso. O sea, por eso es que ahí es cuando no se va vamos a decir, a qué tipo de persona, a qué tipo se refirió, no a qué grupo de personas se refirió. Entonces podemos cometer ese error, y ahí vemos un montón de predicadores tratando igual a todos. Vaciar ahí vamos a decir, una ametralladora.
atacaron y sin antes darse cuenta que no se refería a todos, ¿no? Entonces, hay que saber a quién se refiere. Entonces, si sucede, seguía al grupo a través de preguntas para interpretar el texto bíblico. 3. Preguntas del método inductivo. En el estudio bíblico inductivo se formulan 3 clases de preguntas cuyo propósito es permitir que el grupo descubra el mensaje del reino. Eso es el definitivo, hermano, porque de por sí lo que queremos es conocer verdad, que no nos pasaría como a Tomás. Señor, muéstranos el camino. Pues eso es el camino, la verdad, la Biblia está diciendo, o sea, ¿viste cómo ya recorrí? Pues para llegar al Padre eso es. Y él siempre, entonces muéstranos el camino, él quería algo físico, pero porque no estaba poniendo atención a lo que se estaba diciendo en ese momento. En el estudio bíblico inductivo se formulan 3 clases de preguntas cuyo propósito es permitir que el grupo descubra el mensaje del reino. Pase y pregunta. En la observación, la primera pregunta dice, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué dice? Te vas a ir, con esa pregunta tú te vas a ir, a ver qué está diciendo ese texto. Está diciendo, procura con diligencia. ¿Qué quiere decir ser diligente? Presentarme ante Dios. ¿Qué quiere decir? Y le estás haciendo esa pregunta al texto. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que como si hay algo que no entiendes, entonces te vas a ir, vas a buscar ayuda. Porque por eso, hermano, hay mucha ayuda. Hay herramientas, por ejemplo, hay concordancia, eso es una buena ayuda. Hay diccionario bíblico, es una buena ayuda. Incluso hasta la lengua, la REA, también puede ser ayuda. Porque hay palabras que no entendemos, nos pueden ayudar a entender. ¿Qué quiere decir esa parte? Entonces, entonces esto quiere decir. Entonces estás en la observación. Y yo siempre he escuchado eso que dicen muchos hermanos, grandes predicadores, dicen, mucha diferencia dicen entre un turista y un científico. Es cuando un turista va a los lugares famosos y bonitos y siempre anda con la boca abierta y siempre le llama la atención lo más grande y lo más relevante. Pero en cambio el científico, ¿no? Va en ese lugar, pero está viendo hasta el mínimo detalle para poder sacar una interpretación de lo que está viendo y hacer un descubrimiento. Y el turista tiene una boca abierta, no se da cuenta de lo más importante, sino lo que alcanza a ver su vista. Entonces, nosotros aquí tenemos que hacer algo más que solo un turista como pasear, sino que hay que ver los detallitos más pequeñitos. ¿De qué nos quiere decir? Como cuando nos dicen, lee hasta la letra más chiquita porque no sabes si te están poniendo ahí una trampa. Siempre se nos dice ahí porque a veces firmamos cosas que no debemos firmar. ¿Por qué no en la palabra de Dios, no? Que es vida eterna? Bueno, hasta aquí, hermanos, una participación o una pregunta. Manda, yo le doy un comentario. Sí, todo. No, yo diría que todo está bien claro, nomás que hay que estudiar. Sí, a veces nos pasa eso y no leemos, a veces es necesario leer todo el capítulo y a veces solo leemos un versículo. Pero es muy importante, por eso estaba tan y se me viene a la mente que cuando ese apenas lo estábamos leyendo anoche, a Mateo 15, creo 21, donde está la mujer cananea, creo que es la mujer cananea cuando le pide ayuda a Jesús. Ya ves que Jesús le hizo diferencia ahí, que fue él que no le era bueno darle la comida de los hijos a los perrillos o a los perros. Y sí, y ese es una de las cosas que hizo Jesús, pero la mujer esta la convenció porque la reacción de ella fue un poco más diferente, dijo que aún que las ancianas. Entonces, Jesucristo vino a hacer una diferencia de los que tenían conocimiento, pero es un poco difícil de entender la Biblia y interpretarla, es más difícil también. Más difícil también, y pues yo pienso nos ayuda esto bastante. ¿Alguien sabía
¿cuánto tiempo se le debería aplicar o cuánto tiempo se le debería de formar o se me va la palabra correcta, ¿no? Una introducción. Es, o sea, de que tiene que ver, ¿alguien sabía cuánto tiempo se le debe dar para formar un sermón? O vamos a decir así, una prédica. ¿Cuánto tiempo debe de llevar? Sí, o una idea, si alguien tiene una idea de que sabía cuánto tiempo debería de darse. Ponle que te pongan a predicar, ¿no? Sí, Digan, te toca la prédica. Sí, o formar un sermón, pues. Formar un sermón estructurado, estamos hablando de algo estructurado. Ajá, sí. 3 a 5 ¿Horas? días. ¿O días? Yo creo que tiene que incluir la oración, repasar, ver si Dios te habla algo diferente el próximo día. Sí, 3 buen a punto. 5 días, Buen punto. creo. Buen punto. Sí, claro, la oración es indispensable, pues, para eso. Debe ser, pues, siempre. O sea, la oración es parte de ello. Pues cuando estudiamos, recuerdo que nos dijeron que era un mes antes. O sea, te tendría que llevar un mes para tú poder planear bien tu sermón. Pero yo recuerdo que, no sé si te acuerdas, amor, cuando me ponía yo a hacer mis sermones. Lo voy a dar como testimonio. Me ponía a hacer mis sermones y todo, hacía la introducción, el texto bíblico, y la entrada, el mensaje, la aplicación, la conclusión, todo. Pero ya cuando me tocaba predicar, pues ya hasta yo me sorprendía porque No hablar del tema que ya no hablaba del tema, porque tienes que ponerle el tema a tu mensaje, ¿no? A tu sermón. Y pues ya no hablaba del tema, ya que el Espíritu Santo me cambiaba el tema. Y yo siempre le decía, pero si me costó pues hacerlo, y hasta a veces él me decía, tienes que hacer tu sermón y darlo. Sí, pero ya estando ahí en el altar, pues el Señor me lo cambiaba, ¿qué voy a hacer? Pero pues fue lo que nos dijeron en la enseñanza. Sí. Pasa eso que sí tiene mucha razón, porque a nosotros nos ha pasado, se lo conoce el pastor de hasta grande, y me ha pasado algunas veces, y los hermanos también. A veces uno estudia algo de la Biblia, pero no es para preparar el sermón, pero hemos visto eso, que no llegó al predicador. Y tú eres diácono o otro hermano, o saben bien qué vas a hacer ahí. Y te vienen, y el pastor que ya está grande, y vienen con nosotros, como el otro hermano. Me ha pasado a mí, que el hermano no llegó, y el hermano debe de tener algo ahí, es que dar algo, que no vamos a ir sin leer la palabra. Y es un poco difícil, es un poco difícil eso. Pero sí lleva tiempo, ya cuando formaron. No, yo llevo hasta 3, 4 semanas y nunca termino, como dice la hermana, ya cuando está uno ahí. Pero es bueno, porque yo me he dado cuenta que cuando tú estudias más se te refresca la mente, y si terminas, pues uno como yo que hemos estado en la escuela de Dios, yo he visto que cuando está el Señor se siente uno bien y se ve que la gente lo está captando. Siempre le decimos a los hermanos cuando estudiamos la Biblia también, cuando hemos tenido, si tú miras que los hermanos no están agarrando, termina y da el punto ya. ¿Para qué le alargas más, dar vuelta, lo mismo vas a decir, tú vas a cansar a los hermanos? ¿Y qué? Porque no pudo faltar oración, pudo faltar estudio, porque necesita estudiar mucho para dar un sermón que tiene pie, mano, cabeza, todo. Porque yo he visto predicadores solo agarran un pasaje y hablan muchas cosas, pero sí, hay hermanos que captan, pero los hermanos que están preparados, o a otros que también, porque son diferentes culturas, como hemos estado aprendiendo todas estas clases, cuando yo voy a Guatemala yo me doy muy cuenta.
mucho como ahí mis suegros van en la Centroamericana y mi mamá va en una iglesia pentecostal. Entonces cuando voy ahí predican una predicación tipo evangelístico, sí. Pero ya cuando tú vas ahí, yo veo que ellos lo tienen bien estructurado una enseñanza y aprende uno mucho. Y aprende uno mucho y me gusta mucho más cuando una predicación bien estructurado, escucharlo y leerlo. Pero también hay predicaciones exhaustivos y son muy buenos, pero cuesta, hermano, captarlo. Creo que ahí cabe la palabra, no sé si Pablo dijo eso. Toma lo que te edifica y lo que... Sí, hay una invitación a eso, a cuestionar, pues, realmente el cristiano debe cuestionar. Sí. Sí, es interesante, a lo mejor no estamos en la estructura y a lo mejor no es el tema, pero como es parte del arte, ¿no? De la interpretación, de la observación, entonces de la aplicación, entonces por eso es que hice esa pregunta, porque capciosa, porque tengo una idea. Y sí, realmente los estudiosos, los eruditos o los grandes teólogos, sí, ellos consideran que debe ser un mes, para un buen sermón debe ser un mes. Por eso yo decía, ¿cómo es que los doctores tienen esa capacidad de desarrollar una buena enseñanza? Es que no es porque lo tengan todo en la mente, porque nadie es computadora, porque han estudiado mucho y siempre para dar un buen sermonazo, ellos repasan y lo estudian y se memorizan lo más que puedan. Entonces cuando van y desarrollan, yo me quedo con la boca abierta, hermano. Yo soy uno de los que, cuestión de cuando yo escucho a un maestro, uno de esos, cuando se dice va a llegar el doctor de tal, a mí me gusta porque siempre va a haber algo que ellos van a decir que yo no había escuchado y digo, sí, pero uno no sabe por el tiempo que ellos han invertido ya. Pero así dicen ellos, mínimo para que un mensaje sea bien estructurado y desarrollado, 2 meses, porque tiene que ver porque ellos lo van armando. Por ejemplo, si fueron a un comedor, a un restaurante y sacan algo de ahí y lo van llevando de a poquito, y fueron a una playa y encontraron algo, ahí que algo le llamó la atención y boom, lo van analizando hasta que hacen, porque es un esqueleto, pues, ese esqueleto le va dando forma. Entonces, por eso es que tienen un mensaje desarrollado y vamos a decir cómo tienen la capacidad de traer cosas científicas que incluso lo pueden anexar y que uno dice, wow, va a llegar a hacer entender a uno. Entonces, pero porque ellos van armando esa parte, pues, y por eso es para que sea algo así que pueda llegar al corazón y a la mente del ser humano. Pero entonces ellos sí le invierten, pues. Claro, independientemente, yo sé que Dios puede usar a alguien, como decía la hermana Yoli, que hay quienes yo he escuchado de repente armaron un buen mensaje, un buen sermón, pero el Espíritu Santo le habla y dice, no, vas a hablar esto a mi pueblo porque esa necesidad lo tiene el pueblo. Sí, yo sé que yo creo en esa parte, que el Espíritu Santo puede hacer de cambiar un tema, pero no siempre va a ser así, o sea, entonces puede ser un pretexto ya no estudiar, porque el Espíritu Santo no va a dar palabra. Y de por sí el estudiar, pues Dios no está peleado con el Espíritu Santo, no hay contradicción entre de ellos, o sea, siempre está la enseñanza, lo dejó Dios como tal. Entonces, por eso dice que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar lo que hayamos estudiado. Entonces, siempre vamos a usar de lo que nosotros hemos estudiado, estamos viendo, y en su momento tú estás predicando y va a venir a tu mente, yo vi esta parte y pum, Dios te lo va a dar para que uses en ese momento. Entonces, eso es interesante, hermanos, realmente, entonces, si así debe ser, y a lo mejor no es como para asustar a nadie y decir, hermano, entonces quiere decir que ¿cuándo voy a predicar yo así? No, es que desde ahorita Dios te está diciendo, prepara tu mensaje, a lo mejor no un mes, pero unos 15 días vete armando algo que te llama la atención y un tema sobre lo en específico. Ve armándolo porque tarde o temprano te vas a poner a predicar y ya tienes con qué, sí. Porque no siempre vas a decir, es que me hubieran avisado, no, es que ya tienes que saberlo. Porque cuando te toca, pues por lo menos ya tienes que agarrar, pues. Entonces, por eso está diciendo que dice que procura con diligencia presentarte ante Dios, porque va a llegar un día que te pongan y cuando estés allá estás delante de Dios y tienes que hablar bien con diligencia y la palabra de verdad. Entonces, esa es la idea, pues, o sea, que estés preparado, pues, como un obrero pues, va a ir con su casco y ya sabe a dónde va a ir, va con su casco y todo lo que le piden de protección, guante, entonces si hay frío ya sabe que tiene bien cubierto. Imagínate, como que el camino me dijeron, pues sabes que hay hielo, viste que hay hielo y no viste abrigo, entonces no eres una persona diligente. No estás pendiente de tu trabajo. Entonces, ¿qué pretexto le vamos a dar a Dios? Ese es el punto. Sí, está bien también ese punto, como dice el hermano. No es para que también los jóvenes aquí
de repente les vamos a poner a predicar algo, es para que se vayan. Pero sí puede llegar un día que van, porque Dios los quiere usar, o sea, Dios los quiere también delegar. Y la iglesia también los puede delegar. Entonces, Dios quiere que se preparen. Porque puede llegar un día que, a ver, este hermano Nelson le va a tocar dar un mensaje. ¿Y quién quita que el hermano Nelson estaba preparando el día, ya tiene ya sus 2, 3 sermones ya preparados? Y de repente escuchas al hermano Nelson. De hecho, esa es la idea. Terminando el diplomado, tú ya tienes que saber armar un mensaje. Sí. Saber qué tipos, por eso decía el hermano, no es que yo he escuchado mensajes estructurados, es que, hermano, hay diferentes tipos de mensajes. Están los expositivos, los textuales, los biográficos, hay bastantes tipos de... Ajá, entonces, cuando tú ya has escuchado, cuando tú ya has estudiado, tú vas a comprender y entender lo que el predicador, y el tipo de mensaje que el predicador te está dando. Y ya vas a poder, no nos ponemos en el plan de calificar, pero sí ya vas a tener la idea de si realmente ese predicador se preparó para exponer ese tema. Porque eso es lo que siempre, bueno, cuando estudiamos el diplomado, mi hijo y yo, pues no teníamos idea de qué era un mensaje, cómo se armaba, cómo se estructuraba. Pero ya cuando terminamos el diplomado, terminando una enseñanza, o sea, cuando íbamos al servicio y llegaba algún predicador, ya mi hijo siempre me decía, ma, ¿verdad que lo que el hermano predicó, como que él mismo decía, como que se salió del tema, ¿verdad? O cuando algo así, fue biográfico, pero le faltó esto, ma. Entonces es de donde tú dices, sí valió la pena, ¿no? Que estudiara, porque pues ya sabe, ¿no? No estamos para juzgar ni para calificar, pero ya más o menos, pues ya tú te das una idea, ya sabes, pues. No, y es lo que dijo el hermano Rafael, si es el mismo Pablo, digo, no todo lo que yo digo, agárrenlo. O sea, dice él, pues, vean lo que realmente es principio bíblico, y lo que no, dice, déjalo que pase. Ándale, es para agarrar. ¿Por qué? Porque es que siempre el ser humano va a tener su parte humana, y va a usar la parte humana que a veces no nos edifica. No sé si me quiero dar a entender ahí. Sí. Por eso es que no es tampoco para decir, ay, ya sé, el que está allá no sabe, no. Es para que realmente sepas qué realmente es lo que es de Dios, y eso lo vas a almacenar en tu corazón, y lo que no, ya sabes, vamos a decir así como que sacar lo que es virus. Ajá, exactamente. Ajá, Sí. porque no es sano. Siempre en un mensaje agarra uno algo, tienes que agarrar uno que ya tiene tiempo, agarra uno algo, vea, me gustó este versículo. O ya aprendes, quiero estudiarlo más. Ya aprendes también igual a clasificar qué puedes escuchar en YouTube. Por ejemplo, yo antes de empezar a estudiar el diplomado, escuchaba mucho a Carlos Rivas. Lo escuchaba mucho. Pero ya después que yo estudié el diplomado, me di cuenta y dije, no, realmente no es sano. ¿Por qué? Porque es extremista. Lleva mucho dogma, lleva mucho... No, entonces ya empiezas como que a clasificar, ¿no? Lo que como dice el apóstol Pablo, lo que sí puedo comer, digerir, y lo que no, pues hasta hacerlo a un lado. Sí. Sí, es que ahorita hay de todo, porque alguien, sí, y realmente por eso es importante, pues, y como dice la hermana, a lo mejor nos salimos un poquito del tema, podría decir, porque no es en la estructura del mensaje, pero eso que ella decía, pues sí sabemos lo que es el diplomado. Ahí sí ya sabemos porque ya se maneja la homilética y la hermenéutica, entonces sí, ya tiene que ver con el arte de predicar y con el arte de interpretar. Prácticamente es una rama con el arte de interpretar. Pero a lo mejor, ¿no? como yo decía, hasta con 2, 3, a lo mejor vamos a estudiar el diplomado, si alguien se anima. Yo lo digo, yo no ocupo multitudes, yo con 2, 3 que tengan el deseo, y a lo mejor uno de esos tiene el llamado un día para predicar y va a predicar, con eso es más que suficiente. Ajá, entonces, pero así es una probadita, pues, de lo que tiene que ver, ¿no? Sí, otro punto, ¿no? Que es muy importante recordar, voy para atrás ahorita, de lo que has estado enseñando, y sí es cierto, todo el lugar donde estás, con quién estás, estamos en Nebraska, posiblemente ir parece que tocaste eso, las culturas, tipo de gente a quien se le va a llevar el mensaje. Y tiene que ver mucho a veces también eso. Y en las iglesias siempre hay personas, somos diferentes también, porque dentro de una iglesia hay gentes que quieren que tú hagas como ellos creen, pero no exactamente. Y hay otra gente que viene también, que vienen con su cultura, vienen con otras diferentes. Sí. Y entonces tienes que enseñarles o
adaptarse porque nosotros nos adaptamos a lo que es, todavía nos estamos adaptando a lo que es la enseñanza de lo que es la iglesia de Dios, porque es el que nos dio el pastor. Sí tocó todo ese tema, por ejemplo, esos puntos de los mensajes así, ¿cómo dices? Pero el mensaje Dios dio el pastor es. ¿Los dogmas? Ajá, dogma de todos los mensajes, temática y así, Sí, todos los tipos de mensajes que hay. tipos de mensajes. Son 6 tipos de mensajes. Los tipos de Sí. mensajes. Los tipos de mensajes sí nos enseñó el pastor. Entonces, O sea que prácticamente ustedes ya recibieron como Poquito homilética. del diplomado. De homilética. No, qué bueno, qué bueno. el pastor eso, tipo de mensaje. Ajá. Porque La de lo homilética. que significa cuando un predicador nomás agarra un texto y va a hablar de muchas cosas. Y cuando el pastor enseña así como dice, de temático, va concordado todo lo que es y un tema. Y él y sus prédicas, cuando él ya tenía sus 52, lo conocimos en sus prédicas es de hora y media, 2 horas. Porque son Aunque sí, enseñanzas. sí, es que también, por ejemplo, es que también es un error cuando no se sabe, por ejemplo, qué es una prédica, qué es una enseñanza. Por ejemplo, una prédica supuestamente dicen todos los teólogos y los más preparados eruditos de esta época y de los tiempos anteriores, mínimo un mensaje debe ser de 30 minutos, Sí. máximo 35. ¿Por qué? Porque dice supuestamente, hasta la ciencia dice que después de 35 minutos piensas a repetir lo mismo que dijiste, lo mismo. Y ¿Qué pasa después? Que llegas a aburrir tu audiencia. Ajá. Ya todos van a estar boceando porque ya pasó más de una hora, lo mismo está diciendo. Yo me voy a aburrir, y aunque ese predicador empezó con fuego. Perdón por interrumpir, pero ¿por qué tenemos una hora? ¿Por qué han puesto las iglesias la norma de ser una hora de alabanza o una hora de predica? Bueno, porque eso ya tiene que ver con las dogmas. Esos son dogmas. Son dogmas y la iglesia se cuenta que adapta sus dogmas. Yeah. Porque para mí, cuando prediqué una vez o 2 veces, tengo que alargar esto por No. una hora. Ajá. Siempre ha sido Sí. una hora. No, hermano. Sí, realmente, si predicaste 20, 25 minutos, no te sientas mal porque eso solo fue lo que tú tenías y diste. Hasta ahí estuvo bien porque es de sabios, porque dice que hasta dice el necio es contado como sabio cuando cae, se queda callado. Porque al de hablar mucho, vas a repetir lo mismo y lo mismo. Yo digo, porque pasó un caso, man. Llegó un hermano y sí, así muy motivado, él está en su primer amor y él dice, soy evangelista y todo. Y sí le dieron tiempo, hermano. Y sí, cuando empezó, hermano, porque tenía esas ganas y esa juventud, ay, ya que Cristo viene. Pero después de 15 minutos era lo mismo y los hermanos dejaron de aplaudir porque empezaron fue todos. Y él ya cuenta con fuego y una dinamita. Después de 15 minutos se acabó todo y él seguía y que lo mismo porque él quería. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que todos se cansaron, nomás estuvieron ahí callados. Ya nadie dijo amén. Y lo que hizo él, por contar el ensayo de tanto, porque se dio cuenta que también. Entonces, es que, sí, y los hermanos, pues esos que lo dicen, no lo dicen cualquiera. Yo digo, estamos hablando de eruditos. Estamos hablando, por ejemplo, nuestro líder eclesiástico del mismo México. Ellos por eso dice, hay un punto que le llaman a ellos de los 6 puntos, 6 ejes de la iglesia, le llaman, donde uno de ellos tiene que ver con reeducar a la iglesia. Y eso tiene que ver con la liturgia. O sea, cuánto tiempo tiene que ser de esto y cuánto tiempo de esto. ¿Por qué? Porque haya un orden. Entonces, de la prédica no puede ser más de una hora. Una enseñanza, sí, porque es enseñanza. Porque, por ejemplo, ahorita tienes que hacer, por ejemplo, tareas, hacer una manualidad. Porque es una enseñanza. Es como cuando vas a la escuela. Porque ahí ves todo el día, ¿no? Porque es una enseñanza. Y no vas a hacer lo mismo, hay muchas cosas que vas a hacer. Ahora, si vas a un curso, pues no vas a hacer todo un día. Se supone que es un curso, es un rato. Entonces, lo mínimo un mensaje, una prédica, pues dice todos, de ahí sí todos conciben, dice mínimo un sermonazo. Y si te vas a escuchar, por ejemplo, a los grandes teólogos de esta época, por ejemplo, así como Billy Graham, bueno, él ya murió, pero por ejemplo, ahorita Bolaines, José Irión, muchos de ellos así muy conocidos, sus mensajes máximos son de 35 minutos. Y unos mensajes, y como ellos desarrollan bien sus mensajes, yo quisiera que llegara una hora, pero ellos ya saben que eso debe ser. Sí, y saben que si van a rezar, es lo mismo. Ajá, y van a volver a rezar a mí, ya lo saben ellos y son sabios. Porque ya saben que después de 35, 40 minutos es volver a repetir lo que dijiste. Quemas tu cartucho. Amén. Ya estamos. Dice,
Y vamos a ver esa parte para los que van a querer el diplomado, pues lo vamos a dar, hermano. Sí, ahí sí vamos a entrar a todo eso y a los 6 tipos de mensajes. Eso se estudia. Y hay uno ahorita que nos enseñaron a nosotros, pues ya como en teología, pues ya tiene que ver, ya lo llaman más, ya un sermón contemporáneo. ¿Terminaste estos días? ¿Qué era el diploma que ganaste? Escatología. Sí. Bueno, dejámoslo ahí porque vamos a pasar otra vez. Sí, está bueno, ese también ya he oído sobre eso, pero bueno. Sí, es interesante, pero sí, ese sí es un tema ya fuera de eso. Sí, está bueno. Sí, pero igual más adelante yo se puede tomar esa parte. No, yo puedo compartir con usted, no pasa mucho. Amén. Dice, pero ya sería pues directamente esa parte, porque hay mucho que aprender en escatología. Dice, un buen estudio intuitivo, dice, tendrá un equilibrio entre estos 3 elementos. Los 3 pasos son progresivos y sugieren que la sana aplicación depende de la buena observación. ¿Pues sí? Ahí es donde falta la parte observación. También se me pegó, bueno. Sí, hablamos de esto porque aquí dice observación, interpretación y la aplicación. Sí, el método intuitivo maneja esos 3 puntos. Sí, observación, interpretación y... Hasta con estos también, ya teniendo estos enseñanzas, ya vas a ver observación, qué quiere decir, como lo que dijiste, hay diccionario, hay ayuda para poder entender que... Es que si se dan cuenta, cuando en la introducción, cuando entramos, dice un bosquejo, prácticamente ya tienes idea cómo hacer un bosquejo, y agarras ahí un texto bíblico, y ahí está un bosquejo. ¿Y qué vas a aplicar en tu bosquejo? Bueno, pues vas a hacer la observación, la interpretación y la aplicación. Y con esas 3 preguntas puedes armar un bosquejo. Exacto. Y de una buena enseñanza que... No, hasta que bueno, la oración comience. Sí. La oración está buena. Sí. Dice sección 2, observación e interpretación, descripción y objetivos de la sección. En la presente sección profundizaremos en la primera fase del método inductivo, que tiene que ver con la observación de manera que podemos entender y practicar la habilidad que garantice una buena comprensión, interpretación, aplicación del texto bíblico a enseñar. Porque la idea es eso, que puedan enseñar un texto bíblico, ¿no? Porque cuando tú le vas a presentar a Cristo a alguien, tienes que hablar lo que Cristo está diciendo ahí. Yo no voy a sacar nada porque de lo que yo digo eso no vale nada. Siempre la palabra es la que dice que puede, y el Espíritu Santo utiliza la palabra para convencer al pecador de su pecado. No nosotros. Nosotros lo único que somos instrumentos nada más, como los profetas. Solo usamos nuestros labios para que Dios haga con otra persona lo que Él quiere hacer. Proveer al pastor o misionero la oportunidad de practicar la habilidad de observar. Y por eso es que esta enseñanza se lo dieron allá, hermanos, en México, le dieron, por ejemplo, a diáconos, como usted dice, a diáconos y a pastores, porque es la idea que ellos desarrollan también en esta área pues, de cómo transmitir la palabra. Dice, practicar la habilidad de observar el texto bíblico en base a preguntas sencillas que surgen de la lectura del texto, cuyas respuestas serán la base para la segunda fase del método inductivo. Observación. Concepto de observación. El proceso de observación consiste en, inciso A, elaborar una serie de preguntas en base a un texto bíblico. Inciso B, sus respuestas deben encontrarse textualmente en el pasaje estudiado. Inciso C, el resultado será una interpretación bíblica más precisa del mensaje del reino en aquel pasaje. Y por ejemplo aquí tenemos un ejercicio, también hay un ejercicio para que no se nos vaya a olvidar que es un método inductivo. Y vamos a ir a Salmos 1:3 y ahí vamos a hacer la pregunta a ese texto. Lo vamos a leer 3 veces, hermanos, porque según para entender un texto hay que leerlo 3 veces, no solo una vez. Léelo 3 veces y después vamos a hacer un ejercicio acá. Ahí más adelante, pues ahí viene las líneas donde vamos a escribirlo, pero ahorita hay que leer el texto. No está bien, es el Salmo 1. Bueno, que aquí puede leerlo en voz baja para que pueda entender, hacer sus propios 3 preguntas.
Aleluya. Amén. Bueno, dice fase 1, pregunta de observación, nota. Recomendamos leer el texto bíblico por lo menos 2 veces, de continuar el ejercicio y volverlo a leer si es necesario durante el mismo. Cuando yo estaba estudiando el ministerio eclesiástico, a nosotros se nos enseñó que debemos leer mínimo 3 veces un texto para poder entenderlo. Pero aquí dice el hermano que hasta 2, pero si lees, puede leer 3 veces. Es más, si lo lees más, mucho mejor todavía. Porque Lo si memorizas. si te lo memorizas, Mejor todavía. mejor todavía. Dice, ahí está, hermano. Dice, las respuestas de la siguiente pregunta las podrán encontrar literalmente en el texto citado. Ahí la pregunta es, ¿qué es bienaventurado? Yo sé que muchos de ustedes ya manejan esa respuesta. O a ver, aquí, hermanos, ¿alguien quiere comentar qué es bienaventurado o qué ha escuchado sobre cuando se habla de ser bienaventurado o qué viene a su mente cuando escucha? Alguien que es bendecido. Sí, es parte de. Hermano Nelson. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Creyente? Bueno, vamos a decir que prácticamente tiene que ver con eso. ¿Algo, hermano Mario? Tiene que ver con la obediencia. Okay. Bueno, va un poquito más allá, dice que alguien que es feliz. O sea, prácticamente tiene que ver, y si nos vamos al texto original, dice 3 veces felices. Sí, tiene que ver con la felicidad. Por eso, cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando en el sermón del monte muy conocido? Habla de las bienaventuranzas. O sea, feliz aquel que hace esto y lo otro. Y habla prácticamente tiene que ver con eso. Entonces ahí sería. Y ya ven que eso, pues prácticamente, sí, más o menos tienen la noción, pero no el punto que debería ser. Entonces, ese texto los va a llevar a que si no lo entienden esa parte, van a ir a ya sea ahorita con Google y todo eso, no van a encontrar respuestas o diccionarios o eso. Entonces les va a ayudar a esa parte y ya van a decir, esto es bienaventurado. Entonces ya van a poder manejar palabras que ayudan, que tienen que ver con el principio bíblico. Entonces, sí están dentro de esto, pero sí hay un punto también específico, ¿no? Sí. Entonces ahí dice que es bienaventurado, pues ya prácticamente ya sabe que es bienaventurado. Dice, ¿en qué se deleita y medita de día y de noche? Pues ahí está la respuesta. Dice, ¿con qué lo compara? Pues aquellos que han ido a los ríos ya saben con qué lo compara. No sé, yo recuerdo cuando fuimos a Guatemala, yo vi ahí, y sí como es la Biblia, ¿no? Que tiene realmente algo que es cierto. Llegué ahí en los ríos, hay un río ya muy conocido, dicen el río Pescado, y tienen unos árboles ahí, esos árboles a los lados, hermano, siempre están verdes, porque imagínense, ahí está el agua, ahí siempre están dando fruto. Entonces la Biblia no se equivoca. Y ahí está esa respuesta. Ya la primera pregunta es ¿qué es bienaventurado? Pues ya lo dijimos. ¿En qué se deleita y medita de día y de noche? Ya la Biblia dice que ¿con qué lo compara? Con un árbol plantado. ¿Qué ocurre con todo lo que se, con todo lo que haga? Prácticamente esa sería la interpretación. ¿Qué me quiere decir el texto a mí? Sería, bueno, que si yo hago esta palabra me está diciendo que todo lo que yo hago voy a ser prosperado. Y eso ya sería mi aplicación que yo estoy aplicando en mi vida. Claro, ahorita estamos en la salvación, me estoy adelantando un poquito. Si lo tiene, podemos seguir. Ya estamos terminando. Y si no lo pueden hacer con calma, no pasa nada. Punto 2, interpretación. ¿Sí le captaste, hermano Timoteo? ¿Le captaste? ¿Ya pusiste el primer punto? Ya está. El 2, ahí mismo en el texto lo vas a encontrar.
¿En qué dice se deleita y medita de día y de noche? Ahí dice, en la ley de Jehová. En sus mandamientos, pues cuando es ley o mandamiento. Ahí está la respuesta. Si lees donde tenía la Biblia, te da la respuesta. Si alguien tiene duda, puede preguntar, no se preocupe. Estamos para hacer el ejercicio. Prácticamente eso es como estar allá en la primaria, pues los que van a estudiar diplomado les va a ayudar, este poquitito les va a ayudar para trabajar más mejor. Porque ahí vienen preguntas así ya más avanzaditas. Ya es un mensaje. Prácticamente están haciendo, es un bosquejo que están haciendo, este ejercicio es